¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en un periodo de la historia latinoamericana que es, fascinante y caótico a partes iguales. Es ese medio siglo justo después de las guerras de independencia, una época que arrancó con sueños gigantescos, pero que se topó con una realidad bastante complicada. A ver, esta es la ruta que vamos a seguir para entender todo este embrollo. Primero, vamos a hablar de la larga espera, que es un concepto clave, ya verán por qué. Después, nos zambullimos en el desorden político y en esa figura tan particular, el caudillo. Luego, analizamos cómo cambió la gente, la sociedad. De ahí, veremos cómo de todo ese caos, finalmente, empezó a surgir un nuevo orden. Y cerramos con una reflexión. ¿Qué de todo esto sigue con nosotros hoy en día? Ok, y aquí va la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué pasa justo después de una revolución? Uno tiende a pensar que, listo, se acabó la guerra, ahora viene la paz y el progreso. Pero la historia real de Latinoamérica nos enseña que el camino fue muchísimo, pero muchísimo más enredado. Y bueno, justo esa complejidad nos lleva de cabeza a nuestro primer punto, un concepto que de verdad captura el sentimiento general de esas primeras décadas. Pensemos en el nombre, la larga espera. Es que no hay mejor forma de decirlo, ¿verdad? Fue acuñado por el historiador Tulio Halperin Dongui y se refiere a ese tiempo, más o menos de 1820 a 1850, en que las grandes promesas de la independencia sencillamente no llegaban. Imagínense la frustración. Se había luchado tanto por la libertad y la prosperidad, y lo que había era parálisis, incertidumbre, una espera que parecía interminable. Bueno, ¿y ahora cómo se veía todo esto en la cancha, en la política del día a día? Porque claro, una cosa es lo que se escribe en las constituciones y otra muy distinta es cómo se pelea por el poder de verdad. Y miren, este contraste es brutal. Por un lado tenías estos documentos, las constituciones, que eran una maravilla, ¿no? Llenas de ideales, de derechos, de promesas de orden. Pero en la calle, en el campo, la realidad era otra cosa. Era una de guerras civiles interminables, de peleas por dónde terminaba un país y empezaba el otro. El papel decía una cosa, pero la realidad, a punta de balas, decía otra completamente distinta. Pero, ¿por qué tanto caos? ¿De dónde venía toda esta inestabilidad? Bueno, había varias piezas en este rompecabezas. Para empezar, los gobiernos centrales recién creados eran súper débiles. No tenían cómo controlar territorios gigantescos. Luego, como decíamos, nadie se ponía de acuerdo con las fronteras. Y encima tenías a la iglesia y al ejército, dos poderes enormes de la época colonial que no querían soltar ni un poquito de su influencia. Todo este vacío de poder fue, digamos, el terreno perfecto para que florecieran líderes locales muy fuertes. Y en medio de todo ese vacío aparece la figura del momento, el caudillo. Ojo, que no estamos hablando de un presidente elegido democráticamente o de un general de un ejército nacional. Para nada. Este era el jefe local, el gran terrateniente, el héroe de guerra carismático que controlaba su región con su propio ejército de hombres leales. Su palabra era la ley, y su poder no venía de una constitución, sino de la lealtad a muerte que le tenían sus seguidores. Ok, ya vimos la política, las guerras, pero ¿qué pasaba con la gente? ¿Cómo se estaba moviendo la sociedad con todo este terremoto? Porque la vieja estructura colonial, esa pirámide tan rígida, bueno, se hizo pedazos y las piezas cayeron en lugares totalmente nuevos. Y esta tabla lo deja clarísimo, nos muestra quiénes fueron los ganadores y perdedores de esta nueva partida. A las élites rurales, los grandes dueños de tierras, les fue de maravilla. De hecho, aumentaron su poder. Pero en las ciudades, la historia era otra. Las viejas élites urbanas y los comerciantes locales perdieron mucho, sobre todo cuando llegaron los comerciantes británicos con todo. ¿Y los caudillos? Pues sí, eran poderosos en su zona, pero les costaba un mundo crear alianzas que duraran. Y cuando parecía que el desorden iba a ser eterno, después de casi 50 años de espera, algo empezó a cambiar. Poco a poco, las nuevas naciones encontraron una salida, una forma de estabilizarse. Y la clave, curiosamente, no vino de la política, sino del bolsillo, de la economía. Esta línea de tiempo nos cuenta esa historia súper bien. Fíjense, las primeras décadas son puramente la larga espera, estancamiento total, conflictos. Pero por ahí de 1850 algo se activa.
Las economías de la región empiezan a conectarse con el mundo, y para la década de 1870 ya está totalmente consolidado un nuevo modelo económico. Y de ahí nace este famoso modelo primario exportador. ¿Qué significa esto en cristiano? Pues que Latinoamérica encontró su lugar en el rompecabezas mundial como la gran proveedora de materias primas: lana, carne, café, azúcar, lo que necesitaran las potencias industriales de Europa y Estados Unidos. Esto, por fin, trajo estabilidad y mucho dinero para las élites. Pero claro, tuvo un costo altísimo. El gran pero es que esto creó una nueva dependencia. Ya no era política, de un rey, sino económica, de los mercados internacionales. Y para ir cerrando, vamos a conectar todo esto con nosotros, con el hoy, porque las repercusiones de esa época van mucho más allá de lo económico. Dejaron una marca muy profunda en cómo se vive la política y la sociedad hasta el día de hoy. Entonces, si nos preguntamos cuál es el legado más profundo de todo este lío, yo diría que es este. A pesar de toda la violencia, de toda la frustración, algo importantísimo nació ahí. Por primera vez, la gente común, los sectores populares, empezaron a participar en la vida política. Muchas veces siguiendo a un caudillo, sí, pero participando al fin y al cabo. Fue un comienzo desordenado, lento, conflictivo, pero fue el comienzo de una lucha por la participación que de muchas maneras define la historia de la región. Y con esto nos quedamos con una pregunta que sigue resonando. Si pensamos en la Latinoamérica de hoy, en sus luchas por más desarrollo, por más justicia, por más estabilidad, ¿será que esa larga espera por las promesas de la independencia por fin terminó? ¿O es que, de alguna forma, sigue presente? Ahí se las dejo. Gracias por acompañarnos en este análisis.